Bien, buenas tardes. Lo estoy grabando siendo las 16:50 del día viernes. Ustedes lo escucharán cuando puedan, ¿sí? El archivo también lo pueden bajar, el archivo de la grabación. Nosotros vamos a trabajar hoy con CAT, ¿sí? El test de apercepción temática infantil de VELAC. Existen dos versiones, una de animales y otra de humanos. Nosotros vamos a trabajar con la versión de animales. La versión de humanos surgió eh, por una inquietud del autor, pensando que en los niños de mayor edad, ¿sí? Como es un test que se administra entre 10 y 10 años, entonces se pensó que para los niños de 9, 10 años, 9, 10, 8, 9, 10 años, iba a ser una alternativa mejor, ¿no? Ofrecer láminas donde en lugar de animales hubiese humanos. Sin embargo, no resultó tan beneficioso como el creador de la técnica supuso. De hecho, no se administra. Y hoy solo voy a mostrar las tarjetas de animales. Las de humanos no las tengo, el CAT de humanos, ¿sí? No las tengo en PDF, no las escaneé. Por lo tanto, las voy a llevar a la clase, si no es la clase del miércoles próximo, será la siguiente, y se las llevaré para que las conozcan. Por eso hay dos versiones, una que es CAT A, CAT de animales, y CAT H, CAT de humanos. Bien, el CAT, como un test de apercepción temática infantil, así se llama, es un método proyectivo y explora tanto la personalidad como la dinámica de la personalidad. Por lo tanto, tiene en cuenta la individualidad en el momento de percibir un estímulo que es estándar. Por eso también hay respuestas cliché a los relatos. Se lo llama de apercepción porque apercibir consiste en percibir algo, reconociéndolo o interpretándolo en referencia a lo ya conocido. Por lo tanto, se relaciona con lo que se llama cuestiones significativas para el sujeto, porque cada sujeto a la referencia a lo que ya conoce. Percibir implica siempre el uso de los sentidos, ¿sí? Este test se administra en niños, se administra a niños entre 3 y 10 años de edad. Por supuesto, nosotros, como los administradores terapeutas, debemos adecuar el lenguaje a cada edad. Las respuestas que emitan los sujetos deberán registrarse literalmente. Ustedes pueden ofrecer al sujeto grabar, si es que está de acuerdo, grabar lo que relatan y si no, toman nota, pero literalmente, sin cambiar ninguna palabra. Se analiza en este test o a través de este test el comportamiento aperceptivo, qué ve, qué se ve y qué se piensa acerca de cada lámina. Y se analiza también el comportamiento expresivo, cómo se ve y cómo se piensa. Se trabaja, por supuesto, con el contenido de la producción, el contenido de lo que produce el sujeto. El material consiste en 10 láminas. En el CAT A, 10 láminas de animales. En el CAT H, 10 láminas de humanos en situaciones diversas. ¿Cuál es la utilidad de este test? Primero, conocer
la estructura del niño, ¿sí? Y la modalidad dinámica de reaccionar y sobre todo de enfrentar los problemas del crecimiento. También revela la dinámica que están asociadas con las relaciones interpersonales. Se trabaja también analizando, interpretando la constelación de los impulsos, la naturaleza de las defensas que utiliza el sujeto contra esos impulsos y por lo tanto se pueden determinar los factores dinámicos que se vinculan con la reacción del niño, ¿sí?, frente al grupo, en el jardín de infantes, cuando tienen 3, 4 años en el preescolar, ¿no es cierto?, la educación inicial, después en el nivel primario, ¿no?, en la escuela y también con la familia. Las láminas están planteadas para provocar respuestas que el niño debe asociar, ¿no?, de acuerdo al estímulo que posee cada lámina, por ejemplo. Primero, con alimentación y oralidad en general. Sabemos que la alimentación y la oralidad no solo tiene que ver con el alimento concreto, sino que también se asocia con los afectos. Después, otra de las cuestiones que se plantean hace foco en la rivalidad entre hermanos, es decir, la rivalidad fraterna. Otro punto es la actitud, la conducta y actitud de los niños o del sujeto en cuestión respecto de las figuras parentales. ¿Cómo las percibe? El otro punto, con respecto a los padres, es cómo los percibe como pareja. Una cosa es la percepción como figura parental, papá y mamá, y otra cosa es la percepción de estos padres como pareja, mujer-varón, proyectando, por supuesto, la conflictiva edípica y la escena primaria. Nos permite también conocer las fantasías agresivas que tienen los infantes, la posibilidad de aceptar, ¿no?, como infante el mundo adulto. También se asocian algunas láminas con el miedo a la soledad y a la oscuridad, por ejemplo, quedarse solo por la noche. También hay otras conexiones asociadas con la masturbación. Y la última, el comportamiento en el baño, ¿sí? Sería la analidad y la actitud que asumen los padres, la actitud parental, frente al problema, ¿no? Esto de controlar esfínter. ¿Cómo se administra? La consigna se dará según la edad, es decir, vamos a utilizar el lenguaje apropiado de acuerdo a la edad del sujeto. No olviden que se administra entre los 3 años y 10 años. Entonces, según la edad del sujeto, uno puede decirle a los más pequeños, jugaremos a contar cuentos. Tú contarás mirando unas láminas y dirás, ¿qué sucede? ¿Qué están haciendo los animales? Luego, en el momento oportuno, se le preguntará qué sucedió antes y qué sucederá después. Para los más grandecitos, se le dirá, te voy a mostrar unas láminas y vos contarás una historia sobre lo que está sucediendo con los animales. Primero, lo que está pasando en este momento. Luego, lo que pasó antes. Y finalmente, lo que pasará después. Se van presentando las láminas uno a uno, una a una, y las respuestas se registran literalmente, para analizarlas e interpretarlas en manera posterior. Se puede estimular cuando el niño presenta obstáculos en la expresión oral o en pensar acerca de lo que sucede en la lámina. Se lo puede estimular, pero nunca sugerir. Nunca sugerir. Una vez que ha relatado todos los cuentos, es decir,
ha hecho la historia de las láminas, se las puede leer al niño una por una, ¿sí? Interrogándolo acerca de la elaboración de ciertos puntos, aquello que no quedó muy claro en el momento de la expresión oral. Por ejemplo, ¿por qué se le dio tal nombre a cierto personaje? ¿Qué edad, sí, tienen estos personajes? ¿Cómo llamaría el lugar en donde se encuentran o donde se desarrolla la acción? Y también preguntar acerca de algo particular en relación al desenlace de las historias, ¿no? Eh, porque muchas veces no quedan claros. Es decir, lo que va a pasar a futuro puede expresarse de manera abierta. Entonces, ante la duda, es mejor preguntar sobre ese desenlace. Puede suceder, por ejemplo, eh, que el niño no tolere el interrogatorio que sigue a la administración. En esos casos, lo que conviene es intentarlo en sesiones posteriores, pero siempre lo más próximo posible al día de la administración. ¿Mm? Es decir, tiene una sesión, se administra, no se le pregunta porque la capacidad atencional del niño no lo tolera, y entonces en la sesión próxima se realiza todo este cuestionario acerca de aquello que quedó confuso. No esperar un mes para preguntar. ¿Mm? No esperar un mes. Fíjense que ustedes tienen que registrar en el momento de la administración el relato y la conducta asociada. Si el niño plantea que sea el examinador el que cuente el relato, hay que leerlo en esencia como un pedido para obtener algo de nosotros, en lugar de dar algo él. Así se lo debe interpretar. Las láminas son 10, ¿sí? Y existen dos modalidades para analizar e interpretar. Una que fue la modalidad original, una interpretación tradicional con 10 puntos para cada lámina, y otra interpretación actual, ¿sí? Donde si se analiza y se interpreta de manera global. Entonces, primero voy a mostrar cada una de las láminas, les voy a comentar qué es lo que el estímulo se propone, ¿sí? Despertar en el sujeto para que el relato responda a ese estímulo. Entonces, voy a pasar lámina por lámina y les voy a comentar lo que investiga cada una de ellas. Y después vamos a ver las dos interpretaciones. La original la vamos a ver rapidísimo, esa no se aplica más, pero bueno, tienen que saber que existe. Y después el detalle se centrará en la interpretación actual, aquello que ahora se está utilizando. Muy bien, la lámina 1. Espero que se pueda ver. La lámina 1, en la lámina 1, la problemática gira en torno a la comida y al afecto. ¿Se recibe o no bastante comida y afecto de parte de los padres? ¿Qué puede aparecer en esta lámina?
pueden aparecer celos fraternos. Por ejemplo, hay alguien que consigue más comida que otros. Hay quien se porta mejor o peor que otros. La comida puede presentarse en el relato como premio o castigo. Y entonces acá estamos hablando globalmente en la lámina 1 de temáticas asociadas con la oralidad en general, la satisfacción o frustración y los problemas de alimentación. Recuerden siempre que la comida también es afecto. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos, voy a tomar, a ver, ahí está, espero que lo vean, ¿no? Hay 3 pollitos, cada uno con sus enseres para poder comer, una fuente con la comida y detrás una sombra, ¿sí? Acá estaría la cabeza, ¿no? Y el cuello y el cuerpo de una gallina. El tema es, bueno, qué proyecta, qué apercibe cada sujeto en relación a estos personajes, animales de la lámina. Puede directamente decir el nombre del animal, pollitos y gallina. Puede hablar de los hijos y la mamá, es decir, antropomorfizar el estímulo que es animal. Puede hablar de los hermanitos, por ejemplo. Entre las respuestas cliché aparece que cuando nombran animales, en lugar de nominar pollitos, dicen pajaritos. Al comienzo, cuando se estandarizaba la técnica, esto era formulado como, bueno, una percepción, una distorsión en la percepción y que lamentablemente, bueno, si es un pajarito y le da de comer una gallina, hay ahí una cuestión de problemática respecto de la identidad. Hoy día no se piensa así, porque a medida que se fue estandarizando la técnica, lo que se encuentra es que una gran proporción, un gran porcentaje de sujetos habla de pajaritos y no de pollitos. Entonces, cuando hay un 80% de la población que ve pajaritos en lugar de pollitos, ya se lo toma como una respuesta cliché y no como una respuesta que hay que analizar. Es decir, como, ay, hay problemas de identidad porque no ves que la gallina le da de comer al pajarito, no, no. Ahí ya no, no funciona esta problemática identificatoria. ¿Por qué? Porque el 80% de la población ve pajaritos. Ahora, sí sucedió en alguna que otra toma, por ejemplo, ¿no? Decir, hablo de extremos, ¿no? Hablar de los pollitos o pajaritos que están comiendo y que detrás se encuentra un zorro o una zorra en lugar de una gallina. Allí ya esto tiene esa percepción del niño, del sujeto, ya tiene otra connotación para ser analizada e interpretada, porque un zorro o una zorra es un animal peligroso, ¿sí? Carnívoro y devorador. Por lo tanto, la figura materna o paterna, según diga zorro o zorra, como pasó en, no digo muchas oportunidades, en 30 años de analizar estos test, eso apareció 2 veces nada más. Pero se los cuento para que no se sobresalten si en esa figura que está borrosa el sujeto proyecta un animal que entonces sí no se relaciona con los pajaritos o pollitos. Ahí sí hay un problema de identidad. Y ahí sí hay otros problemas más graves, como en el caso del cuento, ¿no? Del relato donde se habló de la zorra y del zorro. Bien, cualquier dificultad la preguntan en clase, ¿sí? Vamos ahora a la lámina 2.
La lámina 2 se trata de 3 osos, 2 osos adultos y un osito, un oso pequeño. El sujeto puede proyectar tanto eh, un personaje animal, ¿sí? Como un personaje antropomorfizado, es decir, papá, mamá, los padres o los hermanos, en fin. Esto puede aparecer, porque justamente este test en parte lo que investiga son estas interacciones vinculares dentro de la familia, en el colegio, en los distintos niveles del colegio, siempre teniendo como techo el nivel primario, porque se administra hasta los 10. La lámina 2 puede ser visualizada como una pelea, con el consiguiente temor a la agresión. A veces se trata de la gratificación de las propias agresiones o la gratificación de la independencia propia. También puede interpretarse como un juego. Jugamos a la guerra, por ejemplo. Lo importante es si el niño se identifica, perdón, lo importante es si el niño puede identificar la figura con la cual coopera, si es que coopera, si esa figura es el padre o la madre. Estamos hablando del oso pequeño, porque el oso pequeño está ayudando a un oso adulto. Entonces, lo ideal sería que el niño identificara, ¿sí? ¿Qué vínculo tiene con ese oso adulto con el que coopera? Si es que coopera. La soga puede dar causa a la angustia por su rotura. Por lo tanto, puede provocar miedo al castigo, que está relacionado con la rotura de juguetes, y también cuestiones inconscientes, ¿sí? Como el miedo a la castración. Si, si esta soga pasa a ser el símbolo, ¿sí? Un símbolo masturbatorio. ¿Estamos? Y esa soga se rompe. Bien. Sigamos ahora con la número 3. La lámina 3. Muy bien. Fíjense que aquí hay un león en un sillón, tiene una pipa en una mano, hay un bastón al costado del sillón, y acá, del lado derecho inferior, hay una cuevita, una cueva donde hay un ratón. ¿Sí? Eso es lo que existe, lo que se puede ver en la lámina. Esta lámina se interpreta como la representación de la figura paterna, que está provista de los símbolos pipa y bastón, que son símbolos fálicos. Ahora bien, esta figura que representa al padre, ¿sí? Puede estar representando a otra persona dentro del grupo familiar o fuera de él. Por eso hay que escuchar atentamente los relatos y por eso hay que preguntar. Esa figura puede ser la madre y esa figura puede, de alguna manera, por cuestiones defensivas, ser asumida por el mismo niño. ¿Mm? Asume la figura, la representación, ¿no? El que tiene, el que pasa a ser el padre. Eso también sucede. Y vamos a verlos después los distintos tipos de relatos, ¿no? El bastón también puede movilizar al miedo decir, miedo a la agresión. Sí, por supuesto se lo visualiza como un instrumento para pegar, pero también puede convertir a la figura paterna en alguien débil que necesita del bastón para caminar.
alguien que está viejo, indefenso y al que no hay que temer. En este caso, cuando los niños ven al bastón y lleva a percibir una figura débil a la que no hay que temer, es realmente una elaboración defensiva. El león, como figura paterna fuerte, se siente o se puede sentir con un poder benévolo porque es un león muy bueno o un león malévolo, autoritario o en el peor de los casos, un león peligroso. El ratón es generalmente la figura con la que se identifica el niño. Pero como los mecanismos de defensa se ponen en juego, puede transformarse en un personaje más poderoso. Por ejemplo, por efecto de la magia o por efecto de otra circunstancia, el ratón pequeñito y débil termina siendo el poderoso, ¿sí? En el relato que expresa el niño. Pero también puede suceder que ese ratón quede a merced del poder del león. Algunos niños se identifican con el león, como dije antes, o también pueden ir alternando la identificación. Es decir, por momentos se proyectan en el león, se identifican en el león, por momentos se identifican con el ratón, se proyectan en el ratón. Y esto que sucede más veces de lo que piensan, es una forma de comunicar la confusión acerca de su rol y un conflicto entre la dependencia y la autonomía del niño, del niño que está proyectando. Sigamos ahora con la lámina 4. A ver, voy a buscarla. ¿Dónde quedó la lámina 4? Acá. La lámina 4. Vamos a describirla nosotros. Hay una cangura, ¿sí? Que puede asumirse como, es decir, es una cangura adulta. ¿Mm? Puede ser una madre, una hermana mayor, una tía, en fin, pero es un adulto. Hay un canguro que puede utilizar la bicicleta, andar en bicicleta, por lo tanto es un canguro por lo menos de 7, 8, de 7 años o 6 años en adelante. Y en la bolsa de la cangura, acá, hay un bebé. Después tenemos que la cangura lleva un bolso y una canasta. La canasta, por supuesto, mueve a fantasías relacionadas con la oralidad, la comida, ¿no? El alimentarse y los afectos. También hay un globo que no se alcanza a ver acá. Es más, no lo puedo señalar porque ni yo lo veo. Pero en las láminas originales están. Esperen que las voy a buscar y así por lo menos les indico en dónde, hacia qué sector está ese globo. Un segundo. Igual se las voy a llevar. Esperen, igual se las voy a llevar a la siguiente clase. Esta sí. El globo está ubicado, ven acá está el bebé. Bueno, el globo está ubicado en este sector. Sobre la pata, esta pata de la cangura. ¿Estamos? Y acá son todos pinos, árboles, ¿no? Como si fuese un bosque. Luego,
hay hacia lo lejos, en este sector, como una especie, no se llega a ver con claridad, pero se puede proyectar una cabaña de donde sale humo. ¿M? Pero no se ve con claridad, ojo, ¿eh? No se ve con claridad. Bien, segundo que voy a dejar la lámina y vamos a centrarnos ahora en qué pasa con esta lámina 4. Esta lámina promueve temas relacionados con el origen de los bebés, la relación con la madre y la rivalidad fraterna, porque fíjense que tenemos un cangurito bebé que va en la bolsa de la cangura y uno más grande que puede ya movilizarse en una bicicleta. ¿Mm? Cuando el niño que relata ha sido el primer hijo en la historia familiar, a veces se identifica con el bebé que está embolsado. Y en ese caso, lo que manifiesta es un deseo de regresión para lograr una mayor proximidad con su madre. Si se identifica con el hijo mayor, el que va en bicicleta, está expresando su deseo de independencia y también de autoridad. La canasta, como ya dije, puede movilizar temas relacionados con la alimentación y los problemas de la alimentación. Las historias que, cliché, ¿no? Las que generalmente eh, expresan los niños, hablan sobre, por ejemplo, que van a hacer las compras, que van a ir al supermercado o que van al bosque a tener un día de distracción con la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero ocasionalmente puede aparecer un tema que es la huida del peligro. Cuando aparece en el relato que la cangura con sus hijitos está huyendo de algo, es una expresión, ¿no? O consiste, ¿no? Está relacionado con una expresión de miedos inconscientes, pero focalizados en el área de las relaciones entre el padre y la madre. Y como esta lámina también investiga lo relacionado con el origen de los bebés, entonces esa huida del peligro, miedo inconsciente en el área de las relaciones padre y madre, ¿sí? Asociadas con el sexo, el embarazo y otras cuestiones que pueden darse, ¿sí? Según cada individuo, porque sabemos muy bien que cada individuo tiene su propia historia, ¿sí? Su forma de manejarse en el mundo, de defenderse, ¿no? Sus propias fantasías y demás. Ahora nos vamos a la número 5, la lámina número 5. Muy bien. La lámina número 5, vamos a describirla. Hay un ventanal con unas cortinas. Ven que hay una mesa de luz. Acá aparece una silla del lado derecho, una cama, dos bultos en la cama y una cuna. En la cuna hay dos ositos. ¿Sí? Bien. La temática que investiga esta lámina es la escena primaria y la curiosidad acerca de qué sucede con los padres en la cama. La escena primaria es aquella escena que quedó en el inconsciente y que alude justamente a eso, ¿no? ¿Qué pasa con los papás en la cama? Por eso, lo común es que los cuentos estén plagados de conjeturas, de observaciones confusas, muchas confusiones, ¿no? Y problemas emocionales. Los bultos en la cama. A veces empiezan contando, describiendo la lámina.
y después hay un lío con el presente, lo que está pasando, lo que pasó, lo que va a pasar, y van y vienen, y no pueden terminar el relato, y es una cosa, bueno, o si no empiezan a conjeturar, y puede estar pasando esto, y puede estar pasando aquello, y puede estar pasando, bueno, entonces nosotros sabemos por qué pasa lo que pasa con el niño cuando relata esta historia. Los ositos, por su parte, conducen a temas asociados con la manipulación del cuerpo y la exploración recíproca entre niños. Recuerdo el caso de una estudiante que el niño, sujeto en cuestión, tenía 6 años. Y entonces, primero, claro, cuando ve la lámina, se queda absorto frente a la lámina. Después aparece como una cara de sorpresa, dice ella, ¿no? Comentaba la estudiante. Y entonces, antes de comenzar a contar el relato, la estudiante se queja de que no dijo nada el nene, que no, la historia que relató no tiene nada que ver con lo que investiga la lámina, y que se empezó a angustiar porque decía, ¿cómo voy a analizar? Entonces, cuando comenzó con el relato, grande fue nuestra sorpresa y nuestro humor, por supuesto, se puso en juego, ¿no? Porque el relato comenzaba que era una noche tranquila, que había silencio, que estaban todos durmiendo y que de repente, porque estaba grabado el nene, ¿no? Y que de repente, ¡ah! Una tormenta y volaban las cortinas y había ruidos por todos lados y se quejaba la gente. Bueno, imagínense es decir, nos empezamos a reír con muchas ganas, porque le dijimos al estudiante, si el niño relató eso, ¿qué te parece que está relatando? Está relatando lo que de la escena primaria de lo que pasa con los padres en la cama quedó en su inconsciente. Lo está formulando como un cuento. La tormenta, primero estaba todo tranquilo, la tormenta, las cortinas que volaban, los ruidos, la gente que se quejaba. Bueno, realmente fue algo simpático, ¿no? Pero es una anécdota, pero tiene que ver con esto. No desesperen cuando escuchan el relato, porque es casi siempre se lo puede asociar con este tema y no hay tanta dificultad, porque justamente el cuento, ¿qué hace el cuento? El cuento está ocultando, ¿sí? Está ocultando aquellas cosas que están reprimidas y entonces se las expresa de una manera viable, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que realmente el niño no diga absolutamente nada de esta lámina. Mirá, se habían mudado y de pronto trajeron los muebles. Primero los sacaron, ¿no? Los sacaron de la otra casa, tuvieron que ponerlo en un camión y después. Y hablan de cualquier cosa menos de lo que están viendo. ¿Sí? Entonces, ahí sí estamos, lo que uno analiza es que hay cierta reticencia a poder expresar esto, ¿no? Que está reprimido a partir de una sustitución en un cuento donde haya una continuidad temporal y una continuidad de sentido de lo que se diga, ¿no? Entonces sí, hubo una vez una niña que habló de las mudanzas y de que iban de un lado para el otro y que finalmente pusieron todo en la casa y que ahí se veía el dormitorio de los padres y la cuna del bebé y que, bueno, pero no terminaba de hacer es decir, lo único que hacía era describir, ¿no? Y hablar de mudanzas, de un ida y vuelta. Bueno, en esta ida y vuelta, en este llevar, traer, hacer ruido con los muebles, también se encierra, ¿sí? También se está plasmando lo reprimido. ¿M? Y cuando los relatos son realmente inocuos, uno dice, ay, no puedo realmente analizar ni interpretar absolutamente nada. El CAT ofrece una siguiente lámina donde, de alguna manera, el estímulo permite al niño, si no lo resolvió en la lámina 5, resolverlo en la lámina 6. Y ahora paso a mostrar la lámina 6.
En el caso de no haber resuelto el problema en la anterior, la lámina 6 es una adicional de la lámina 5. ¿Qué se ve allí? Allí se ven dos osos adultos en el fondo de una cueva y un oso pequeño en la entrada de la cueva. Generalmente frente a esta lámina surge lo que el niño cayó, lo que el niño no habló, no relató en la anterior. Aquí, aquí el estímulo apunta a generar los celos experimentados en la relación triangular y también las cuestiones masturbatorias que no pudieron aparecer en la lámina 5 en relación a los dos ositos. Entonces, los relatos pueden ser variados. El osito puede verse a sí mismo y de pronto identificarse con el pequeño, el niño, y no ver dos osos en el fondo de la cueva, sino que ver uno solo. Y entonces omite a ese segundo oso adulto porque siempre las omisiones son omisiones de estímulos que perturban al sujeto y por lo tanto la omisión le permite la continuidad del relato. ¿Estamos? Lo mismo acontece en el caso de las adiciones, cuando adicionan personajes que no están en la lámina. Entonces hay que ver qué tipo de adición es, qué objeto es. Si es un objeto bueno, fortalece al yo. Si es un objeto malo, lo debilita. Y se lo analiza así. ¿Mm? Entonces, básicamente, la lámina 6 lo que promueve son los celos experimentados en la relación triangular, por eso puede omitir un personaje, y los problemas masturbatorios. Las historias que siempre aparecen cuando el niño puede ver los tres personajes es, los papás estaban durmiendo y el nene no se podía dormir, ya era tiempo de hibernar, y no se podía dormir el osito, entonces salió a caminar por la selva y caminó, 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 y cuando quiso regresar a la cueva, a su casita, no pudo, se perdió en la selva. ¡Ah! Dice, y los padres se despertaron y cuando vieron que no estaba el osito se preocuparon. Es decir, ya los padres no pueden estar juntos intimando, ¿no? Sino que ahora se tienen que ocupar del hijo que se perdió. Y entonces, muy angustiados, los padres salieron de la cueva y empezaron a buscar a su hijito y recibieron ayuda de un montón de gente. Esta gente, que son otros animales, son objetos buenos, es decir, están fortaleciendo al yo, porque son objetos que ayudan a buscar al osito perdido. Bueno, este tipo de historias también es muy común, son casi cliché. Rara vez esta historia puede terminar en una situación traumática, como que el osito no aparezca, como que el osito se murió, se perdió, o que uno de los progenitores buscando al osito se cayó de una montaña, lo que quieran pensar. Eso es muy extraño, no sucede, pero sabemos muy bien que en nuestro métier de profesionales que trabajamos en clínica, cualquier relato novedoso puede acontecer. Bien, pasemos a la lámina 8. Voy a ir tratando de acelerar los ritmos porque después, más tarde, tengo que... Esta no, esta es la 6. Vamos a la 7, perdón. Tengo que también grabarles la otra técnica de lámina. Muy bien, esta es la lámina 7. ¿Qué vemos acá? Vemos un mono que se cuelga de una liana, que pasa cerca del tigre, el tigre no como que lo quiere atacar, estamos en medio de una selva, ¿sí? Muy bien, esta lámina 7 lo que investiga está asociado con los miedos a la agresión y las reacciones frente a la agresión. Revela los grados o el grado de ansiedad
¿sí?, que puede tener el niño frente al estímulo, y si esa ansiedad llega a ser intensa, por supuesto, provoca el rechazo de la lámina y no quiere contar nada. Es ahí donde uno tiene que ayudar y no condicionar ni sugerir, pero ayudar a que pueda observar la lámina y pueda poner palabras en aquello que siente y que no puede manifestar. Es decir, esa ansiedad, ese alto grado de ansiedad, algo muy intenso. Por otro lado, puede aparecer lo que se llaman las defensas eficaces, que son los cuentos inocuos, los cuentos poco realistas. Por ejemplo, el mono pasa frente al tigre, se ponen a pelear y el mono vence al tigre. Acá también hay un punto que no es menos importante, que está relacionado con cómo comienza la agresión, cómo se da la agresión, es decir, de acuerdo a la realidad psíquica del niño, ¿no? Puede ser que el mono estaba tranquilo, pasó caminando y bueno, y el tigre lo atacó. Es decir, que el mono no hizo nada, simplemente pasó caminando y fue víctima de la agresión de los otros, en este caso del tigre. Pero puede suceder otro tipo de relatos, por ejemplo. Puede decir el niño que el mono le hacía burla al tigre, se colgaba de los árboles de la liana, le sacaba la lengua, lo provocaba, y entonces el tigre se enojó y lo agredió, ¿no es cierto? Entonces lo empezó a correr, ¿no? Y lo atacó. En ese caso, aquí, desde el psiquismo del niño, lo que se está manifestando es que de alguna manera la agresividad que recibe es provocada por él, por sus conductas. ¿Mm? Entonces, en los relatos, todas estas cuestiones, ¿sí? Hay que estar atento, es decir, hay que tomar bien las notas para poder dilucidar de qué forma se da comienzo a la agresión y si la hay. Porque cuando hacen relatos inocuos, como por ejemplo que el tigre se terminó haciendo amigo del mono y que compartieron la tarde, es una cuestión alejada de la realidad, bueno, sabemos que estamos frente a defensas súper eficaces, ¿no? Porque hay es decir, el niño que se proyecta en el mono puede encontrar solución. A veces pasa que el mono es asistido por otros personajes, por otros monos u otros animales de la selva que lo ayudan a huir del peligro, es decir, a huir de la agresividad, de la agresión del tigre. En ese caso adiciona objetos que son buenos, por lo tanto fortalecen al yo y le permite alejarse de la agresividad del tigre. Ahora, ojo con los finales en donde en donde el tigre mata al mono y lo devora, porque en ese caso lo que el sujeto, el niño, está manifestando es la imposibilidad de defenderse frente a conductas agresivas que provienen del mundo externo. Fíjense también que hay colas, ¿no? Esperen, ah, la cola del tigre, la cola del mono, y a veces ese estímulo puede conducir a la proyección de miedos o de deseos respecto de la castración. Siempre estamos hablando de símbolos y siempre estamos hablando de lo inconsciente. El relato es la manifestación de ello. Vamos ahora a la siguiente lámina, que es la 8. La lámina 8. ¿Qué vemos? Vemos 3 monos adultos. Podemos decir que por los adornos, acá hay una flor y acá hay un aro,
y pensando en el tiempo en que estas láminas han sido diseñadas, hay dos personajes femeninos y uno masculino. Hoy día sabemos que tanto los personajes femeninos como masculinos pueden utilizar esos adornos. Sabemos que se da eso. Acá, pero generalmente el chico, a pesar de que puede ver aros en los varones, cuando habla de este personaje que está cerca del monito, ¿no? Siempre lo ve como una figura femenina. ¿M? Y acá está el monito. Pareciera que el adulto le está indicando algo al monito, ¿sí? Detrás, un cuadro. De acuerdo a las características del cuadro, parece o que está representando a una abuela o a un abuelo. Una abuela, porque tiene acá una cofia, ¿no? Es decir, representa a los antepasados. ¿Qué pasa con esta lámina? ¿Qué investiga? Y lo que investiga es el rol del niño en la constelación familiar. También el niño atribuye quién será la figura dominante en esa constelación familiar. Es decir, este mono dominante que lo está retando, le está indicando algo al monito, se puede sobre ese personaje proyectar la figura paterna o la figura materna, cualquiera de las dos. Entonces, a su vez, tenemos esto, ¿no? Puede proyectar la figura materna o paterna y a la vez cómo la visualiza, sea paterna o materna. ¿Cómo la visualiza? Lo visualiza como un personaje permisivo, que perdona, que dice, bueno, no importa, otra vez te vas a portar bien, otra vez vas a hacer las cosas como tenés que hacerlas, no importa, te perdono, ahora sí, anda a dormir tranquilo y mañana vemos, ¿no? O un personaje frustrador. Fíjense que los monos que están en la parte posterior de la lámina tienen en las manos tacitas, parecen tazas de té, y por lo tanto es un elemento que puede movilizar fantasías orales, ¿sí? Por ejemplo, puede dar cauce a problemas de oralidad, ¿no? El monito se portó mal y entonces la mamá o el papá lo retó y se va a ir a dormir sin comer. Entonces, opera la comida como el castigo, ¿no? Si te portás bien, comés, si no te portás bien, no comés. Bueno, todas esas cuestiones hay que tomar nota, ¿m? Porque nos está hablando de matrices. ¿M? Yo tuve un paciente cuyo diagnóstico fue ay, dentro de los problemas del lenguaje, sufría, es decir, con el cálculo no había drama, descalculia no había dislexia. Pero resulta ser que en la historia familiar la madre también eh, tenía dislexia. La diferencia es que a la madre le encantaba leer, le encantaban las poesías y ese deseo tan intenso por leer y escribir poesías hizo que trabajase sola sus problemas de dislexia. ¿Mm? Y sabemos que no se superan porque el gasto energético del individuo con dislexia es mucho mayor a la hora de escribir y de leer, pero lo hacía correctamente la mamá. Y su hijo no. Su hijo alrededor de los 8 años en el colegio descubren que hay una dificultad y por eso lo derivan. La historia es una historia muy particular y tiene sesgos eh, que prefiero que no quede grabada, y la voy a comentar cuando nos encontremos en la próxima clase. ¿M? Prefiero comentarla allí por si quieren hacer preguntas y que no quede, por ejemplo, escuchar este relato y después quedarse con la incógnita y un montón de cuestiones hasta verme, ¿no? Entonces, no, prefiero contárselas personalmente y que allí surjan
todas las dudas y todas las preguntas que necesiten realizar. Pero el niño, cuando relató acerca de la constelación familiar, permitió que yo como terapeuta descubriese una historia que la mamá la estaba ocultando. Y la estaba ocultando de una manera, podríamos decir, peligrosa, tanto para ella y su pasado como para su hijito, ¿no? Y bueno, ese relato fue muy interesante porque a partir de ese relato yo me di cuenta que acá hay cosas que no se dijeron y bueno, cuando la madre este, permitió realizar una entrevista por fuera del horario en que se atendía si lo atendía a su hijo como paciente, entonces ahí sí pudimos hablar con la mamá solas, y ella pudo explayarse sobre situaciones que eran muy dolorosas para ella, pero que las tenía que hablar. Y a partir de ahí, bueno, yo la derivé a un psicólogo, ¿sí? A un psicóloga, psicología, para que pudiera trabajar esas cosas. Y así ella iba a ser mucho más libre y su hijo también. El pasado a veces opera como una pesada carga, que a veces obstaculiza, a veces paraliza y no le permite al sujeto desenvolverse, crecer. Entonces, esas cuestiones hay que solucionarlas. Bien, esa es la lámina 8. Ahora nos vamos a la lámina 9. Lámina 9. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un dormitorio, el marco de una puerta, la puerta que se abre hacia afuera, ¿no? Se observa una cunita, a ver si se puede ampliar para que vean. Sí, ahí está. Se observa una cunita con un conejo. El conejo puede bajar de la cuna, ¿ven? Porque tiene los barrotes hasta la mitad. Después hay una cómoda, un espejo, algo sobre la cómoda, un elemento X, ventana y cortinas en movimiento, como si entrase viento por la ventana. Esta lámina 9 genera respuestas sobre el miedo a la oscuridad y también el miedo a ser dejado solo, y en casos más graves, vivenciar la deserción de los padres, ¿sí? El alejamiento, el no, el no hacerse cargo de la función. También pueden aparecer relatos que expresen curiosidad sobre lo que podría estar sucediendo en otra habitación. Voy a reducirla. Generalmente, si el niño no tiene miedo a estar solo y operan bien las defensas, no tiene miedo a estar solo, ni tiene miedo a la oscuridad, bueno, es un relato de que el conejito estaba solo, al principio no le gustaba estar solo, pero bueno, la mamá o el papá le contaba cuentos, después se quedaba dormido y listo. Y dormía tranquilo y listo, y igual, no pasó nada. Ojo, que esto puede ser también un relato inocuo, con excelentes defensas que no le permitan exponer el miedo que tiene a la oscuridad. A veces hay niños que tienen miedo a la oscuridad y los padres lo comentan y sin embargo acá no pasa nada. Y eso es un mecanismo defensivo. Otras veces el niño se proyecta en el conejo y dice que tiene miedo y que la mamá se fue y el papá no estaba y que estaba solo y que empezó a sentir ruidos y empezó a sentirse este,
débil y que de repente, bueno, dice, vinieron, por suerte vinieron desde el bosque las ardillitas y vinieron los pajaritos y los colibríes y entonces lo ayudaron para no estar solo, se posaron en la ventana y en la puerta, bueno, un montón de adición de objetos buenos que vienen en auxilio para fortalecer el yo. Y eso también es posible. Vayamos a la última lámina, que es la décima, la 10. Todavía falta la forma en que hay que interpretarlo. A ver dónde tengo la 10. Acá. Lámina 10. ¿Qué vemos? ¿Qué hay? Hay un perro adulto sentado en un banquito, un perro más pequeño sobre la falda del perro adulto, se ve un inodoro, no, acá se ve como una especie de ventana y acá un toallero y una toalla, ¿sí? Eso es lo que se llama el contenido de realidad de la lámina. Después, eso no se los había comentado, siempre hay un contenido de realidad que es concreto, pero después ese contenido de realidad perfectamente pensado y pergreñado genera el contexto de realidad. Y el contexto de realidad es lo que despierta a nivel de las emociones y afectos en el sujeto que recibe el estímulo y que apercibe a como de lugar el contenido de la lámina. Y el contexto, vuelvo a repetir, es lo que le despierta. El afecto, las emociones, ¿sí? Y todo el cúmulo de ansiedades, de defensas, etcétera. Esta lámina 10 promueven, en algunos casos, cuentos del tipo crimen y castigo, ¿no? Que son reveladores de las concepciones morales del niño. Eh, crimen y castigo en el sentido de se portó mal y entonces ahora le están pegando, se portó mal y entonces lo dejan sin televisión, se portó mal y entonces se ensució todo, mirá, vino todo sucio, no se cuidó, vino de la plaza o del jardín y lo dejaron sin comer. Ojo con eso. ¿M? De todos modos, siempre nos habla de concepciones morales y nos habla de la rigidez del super yo en función del tipo de castigo que se imprime. Hay veces que no pasa nada y entonces lo que aparece es un super yo lábil que no imprime ningún castigo y bueno, la próxima vez te vas a portar bien, esta vez lo dejamos pasar. Bueno, tengan en cuenta también que el super yo rígido y el super yo lábil también está relacionado o asociado con el varón y la mujer, lo masculino y lo femenino. En el caso del varón y de lo masculino en general, que este super yo sea rígido responde a cómo se resolvió lo edípico, que es más sencillo en el caso de los varones y de lo masculino en general que en el caso de las mujeres y lo femenino. Por eso el super yo en las mujeres es lábil en relación a de los varones. El super yo en lo femenino es lábil en comparación con el de los varones. Las historias que generalmente relatan los niños se relacionan con los hábitos de limpieza, ¿m? De ensuciarse y de limpiarse. Estamos hablando de la etapa anal. También pueden promover fantasías de masturbación y, ¿por qué no?, tendencias regresivas.
tanto los hábitos de limpieza, ¿no? La analidad, como la masturbación y las tendencias regresivas, sobre todo las tendencias regresivas, es en esta lámina donde se exhiben con mayor claridad que en ninguna otra, ¿sí? Que en ninguna otra. Bien, esta sería la lámina 10. Ya dijimos que una vez que hayamos finalizado la administración, aquellas cuestiones que han quedado poco claras, se le preguntan al sujeto, ¿sí? Y también al finalizar la administración se le pregunta cuál fue la lámina que le gustó más y por qué, y cuál fue la lámina que le gustó menos y por qué. Bien, no sé cuál lámina dejar, a ver, voy a ver. Si dejarla 1 para hablar de la forma en que se analizan y se interpretan. Bueno, la interpretación tradicional era, lo digo rápido, tomar lámina por lámina y en cada lámina aplicar 10 ítems. Es verdad, no se terminaba nunca, ¿no? Era como que era muy extenso el análisis. Entonces, se leían todas las historias y se aplicaban estos 10 puntos. El primero era el tema principal, ¿no? Si existía un denominador común que se presentaba en varias láminas respecto a cuál era el tema que se desarrollaba o se desarrolló en las 10 historias. Después venía el héroe principal, que es el personaje con el que se identifica el niño en cada uno de los relatos, ¿sí? Que aluden a las distintas láminas. Después, las necesidades que inspiran su conducta, qué necesita para adoptar determinada conducta y después qué tipo de impulsos aplica. La otra es la concepción del ambiente, según se cuenta el relato, no aparezca la hostilidad, el peligro, la explotación, o si no un ambiente competitivo o en el mejor de los casos conciliador, protector o que auxilia. Después está el tema de cómo ve a las figuras que rodean al personaje y cómo reacciona frente a esas figuras. Luego los conflictos significativos que pertenecen a las diferentes fases del desarrollo psicosexual de la libido, oral, anal, fálica. Conflictiva edípica, sepultamiento del Edipo, surgimiento del superyo. Después las naturalezas de las ansiedades, cómo reacciona frente al castigo, al daño físico, o si el tema pasa por tener o perder el cariño, el afecto, porque siempre hay desaprobación, o el temor a ser abandonado, sentirse solitario, sin falta de apoyo. Esa es la naturaleza de las ansiedades. Y las defensas que emplee, ¿no? Contra esas ansiedades y los miedos dominantes. ¿Cómo lo resuelve? ¿No? Una actitud pasiva, huye, imprime agresión, la defensa pasa por la etapa oral, come, puede suceder que aplique un renunciamiento en la situación como defensa o una regresión. También en los relatos las defensas vienen de la mano de aspectos morales que puedan aparecer en ellos. Y de hecho, como el sujeto puede decir, logra enfrentar los estímulos tanto internos como externos. El castigo y la adecuación al yo es el anteúltimo punto. Esto se obtiene al plantear la falta cometida y el castigo elegido
y siempre teniendo en cuenta que va a depender del momento de desarrollo por el que transite el niño y de las cuestiones asociadas con lo edípico que siempre se juegan en la mujer y en el varón. Y se juegan diferente en la mujer y en el varón. Por eso tenemos, como ya les dije anteriormente, dos posibilidades. Un super yo rígido, severo, que presenta también rigidez del yo. O un super yo lábil, que también representa indulgencia hacia el yo. Por último, el último foco de análisis es sobre si hay o no integración yoica. ¿Cómo lo podemos inferir? Bien, debemos tomar en cuenta cómo soluciona la interrelación entre los impulsos que provienen del ello, las exigencias de la realidad y las exigencias del superyo. También esto se plantea de qué manera, porque ustedes pueden decir, bueno, está bien, bárbaro, esto del superyo, pero ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo analizo? Bien. Se obtiene del análisis de las historias. Si las historias son apropiadas o estereotipadas, si hay creatividad, originalidad, si hay un argumento en el cuento y si la solución es adecuada. También esto está relacionado con el estilo de pensamiento. ¿Un pensamiento organizado o desorganizado? ¿Es un pensamiento que se torna extravagante? ¿Es un pensamiento que relata algo sumamente inocuo? Y por último, siempre dentro de la integración yoica, lo relacionado con el desenlace. Un desenlace adecuado y coherente es lo apropiado. Pero no olvidar que hay que tener en cuenta la edad del sujeto y su estilo, es decir, estructura y dinámica de la personalidad. ¿Mm? Muy bien. Ahora lo que voy a trabajar es la interpretación actual. ¿Mm? La interpretación actual cubre, es decir, las pautas del CAT, ¿sí? Para cubrir las tres áreas, las mismas tres áreas que utiliza Philipson en su método para analizar las historias. Todavía no vimos Philipson, lo voy a grabar luego. Las tres áreas principales son la percepción de la situación, A, B, la gente, es decir, animales, que incluye y sus relaciones, C, la historia, la estructura y su realización. Dentro del punto A tenemos, primero, animales, qué ve y cómo los ve. Tomamos en cuenta las omisiones, adiciones, distorsiones, cuando percibe y evalúa identidades de animales poco usuales. Son las distorsiones. Por ejemplo, si omite, ya dijimos, omite aquello, porque omitiéndolo evita una perturbación emocional. Cuando adiciona, se fijan si son objetos, es decir, buenos, que fortalecen al yo, u objetos malos, que lo debilitan. Y por último, las distorsiones, por ejemplo, como si el ejemplo que le di al comienzo, en lugar de la gallina, ver un zorro o una zorra. Esa es una distorsión. ¿Estamos? Las distorsiones siempre es un indicador patológico que hay que analizar. Entonces, el punto 1 y el punto 2, ambas pautas pertenecen a el primer área, que es la percepción de la situación. Bien, ¿cuál es el objetivo de la percepción de la situación y de estos dos puntos pertenecientes a esa pauta? Es establecer si las respuestas que da el sujeto son típicas, los clichés,
o se alejan de los clichés. La importancia, como dice el autor, es capital, porque eso le permite la inadecuación o la adecuación perceptiva y aperceptiva de ese estímulo en particular. Y nos permite, frente a otras cuestiones, establecer un diagnóstico diferencial. Cuando hay una inadecuación perceptual, puede ser un dato para diagnosticar psicosis. Por ejemplo, omisiones, adiciones en gran cantidad y en todas las láminas, distorsiones, ¿sí? Plagado de omisiones que ya hasta es imposible analizarlas. ¿M? Pero ojo, no es esto el único camino para diagnosticar una psicosis, por favor. En las distorsiones hay que tener en cuenta si son distorsiones perceptuales, es decir, que tienen un origen emocional, ve en lugar de una gallina un zorro o una zorra, o errores en el uso del lenguaje. Es decir, estos errores en el uso del lenguaje pueden ser resultado del bajo nivel sociocultural o también de un déficit intelectual. Ojo con eso. Fíjense que el estímulo es estructurado, ¿no? Los estímulos que están en las láminas. El estímulo es estructurado. Y la frecuencia en que se den las distorsiones perceptuales van a ser significativas en relación al tipo y al grado de patología. Cuando se asignan identidades animales distintas a las típicas, puede estar relacionado también con una imagen confusa de su propia identidad o con otros aspectos que pueda investigar el test. También hay que consignar si en la medida, ¿no?, en que se incluye o se excluye el contenido de realidad. ¿Se incluye? ¿No se incluye el contenido de realidad? Sean que despliegue escenarios humanos o escenarios del medio animal. Esto está relacionado con las figuras y su antropomorfización, y ya lo hablé. Las siguientes tres pautas nos van a hablar, la número 3, 4 y 5 son pautas que refieren a la estructura de la historia, ¿sí? La pauta 3 nos habla de la historia y la posibilidad de plantear pasado, presente y futuro. Recuerden que siempre se le pide el presente, después el pasado y después el futuro. Cuando es pequeño hay que dar espacio y preguntar qué pasó ahora, qué está pasando, después que termina de contar y bueno, qué pasó antes, termina de contar y bueno, qué pasará después. En niños más grandes se le repite la consigna hasta 2 veces como mucho. Se le repite en la primera momento, ¿no?, de la primera lámina, y si en la segunda lámina vemos que entra en confusión, se la vuelve a repetir, pero después ya no. Por más que siga la confusión, no se le repite más la consigna, porque eso va a ser significativo de otro tipo de análisis e interpretación. Entonces, nos interesa ver cómo se ubica el sujeto respecto de la dimensión temporal. Si lo que aparece es la repetición de omisiones de cualquier tiempo, presente, pasado, futuro, ¿no? Como también contar el relato con una rigidez tal que diga, bueno, ahora está pasando esto, antes pasó, después va a pasar, y que si corte el relato y que sea tan rígido que tenga que decir, estoy acá, ahora en este momento, no, después hablo del pasado, después hablo del futuro, bueno, no, esto es rígido, esto es rigidez. El cuento tiene que ser algo que fluye, ¿sí? Fluye. Por ejemplo, si hay
omisión del pasado de manera recurrente, el autor dice que se trata de sujetos que no pueden, es decir, que se les hace imposible aceptar los hechos del pasado y que justamente por eso no lo pueden internalizar como una experiencia disponible. Y esto lo lleva a operar mediados por la disociación y la represión. Omite el pasado. Puede suceder que omita el futuro en reiteradas ocasiones. Y esto, dice el autor, puede presentarse más en niños mayores. ¿Por qué? Porque la omisión del futuro indica a niños que están atados a los hechos del pasado. Acuérdense, en la omisión del pasado no es posible aceptar los hechos de esa época. En la omisión del futuro, el niño queda atado a los hechos del pasado. Y esos hechos del pasado, estamos hablando, no quiero confundirlas. Primero hablamos de la omisión del pasado, imposibilidad de aceptar los hechos de esa época. Por lo tanto, no los tengo como experiencia disponible, por lo tanto, borro el pasado. Omisión del futuro. Se trata de niños ya más grandes, que sí se quedaron atados al pasado y que entienden que determinan su presente y que entienden que esta situación le imposibilita crear ilusiones con respecto al futuro. Estamos hablando no poder proyectarse hacia el futuro o omitir el futuro porque el pasado ha sido muy traumático y nos lo ha dejado al niño en la situación actual y esa situación no le permite proyectarse al futuro ni tener ilusiones. ¿Por qué? Porque piensa que todo va a seguir igual. Si hay una adecuación rígida a la consigna, como dije al comienzo, ahora digo lo que pasó antes, ahora digo lo que pasó después. Generalmente estas cuestiones se presentan en sujetos que tienen rasgos obsesivos. Entonces es como que son niños que están constantemente apegados a la norma. No se permiten irse o salirse de esa norma. La pauta 4 señala la construcción de la historia, si hay una secuencia lógica o es ilógica. También podemos ver así la coherencia del pensamiento, se pueden detectar alteraciones del pensamiento y al relacionar este ítem 4 de la construcción de la historia, su coherencia lógica, su coherencia y secuencia lógica o ilógica, ¿sí? Lo vamos a poder relacionar con los ítems siguientes. Y así vamos a poder comparar la forma y el contenido del pensamiento. El punto 5 habla del lenguaje que utiliza el niño. Si hay riqueza lingüística en la expresión lingüística, si esa riqueza es adecuada a la edad cronológica madurativa y la exactitud en las expresiones, que no generen ningún tipo de dudas acerca de lo que está intentando transmitir. Los datos de este punto 5 hacen foco en el tipo de lenguaje utilizado y justamente como les dije antes, las pautas evolutivas. Al continuar a través de los ítems siguientes podemos encontrar, ¿sí?, otras causas, por ejemplo, en la capacidad creativa, en la posibilidad de fantasear. Esta capacidad creativa y posibilidad de fantasear investiga dos aspectos. Uno es si el sujeto puede expresar verbalmente sus fantasías, historias con gran riqueza, ¿sí?, versus producciones chatas.
Y otro de los aspectos que se investiga es si puede fantasear. Entonces, primero, si puede expresar verbalmente las fantasías. Y segundo, si puede fantasear. Si logra organizar esa fantasía de una manera creativa, la estructura en una historia, que aun siendo una respuesta típica o cliché, posee aspectos originales. El otro punto, el 7, habla acerca de la interacción de los personajes, pero a nivel descriptivo, ¿no? La problemática que plantea cada lámina, ¿no? ¿Qué modalidad tiene esa interacción? Si es agresiva, cooperativa, amistosa, amorosa. ¿Y a qué problemática estaría respondiendo? ¿A celos fraternos, a celos edípicos? 8. La temática de las relaciones objetales inconscientes que se dan en las interacciones entre los personajes. Se trata de relaciones fantasiadas, las ansiedades asociadas a esas fantasías, los mecanismos de defensa que imperan. Uno cómo logra analizar esto, preguntando y respondiendo estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de vínculos objetales predominantes en el relato de las láminas? Los analizamos a partir de las relaciones que está fantaseando, las asociaciones que liga a esas fantasías y los medios de defensa que aplica. Melanie Klein habló de dos posiciones, la esquizoparanoide y la depresiva, y habló de una constelación de ansiedades y defensas que es propia de cada uno. El punto 9 es el conflicto. Primero hay que preguntarse si planteó conflicto. Si lo planteó, analizar si hay intento de resolverlo o no. Entonces, la interacción entre los personajes a nivel descriptivo, la problemática planteada, qué modalidad tiene esa interacción, si es agresiva, cooperativa, amistosa, amorosa, a qué problemática estaría respondiendo, celos fraternos, celos edípicos. Después está la temática de las relaciones objetales inconscientes que se dan en esa interacción, todas las relaciones, dijimos, fantasiadas, ansiedades asociadas, los mecanismos de defensa, los tipos, estoy repitiendo para retomar la idea, cuáles son los vínculos objetales predominantes, lo analizamos a partir de esas relaciones fantasiadas, las ansiedades que están ligadas a ellas, los medios que utilizan, ¿no? Y Melanie Klein, utilizamos el marco de Melanie Klein para hablar de las posiciones esquizoparanoide y depresiva, y cada una de esas posiciones tiene ansiedades y defensas que le son propias. Por último está el conflicto, ¿sí? El conflicto es si hay intento, primero dijimos si planteó o no conflicto, y si hay intento de resolverlo o no. Bueno, planteó conflicto. ¿Hay intento de resolverlo o no? ¿Qué solución logra teniendo en cuenta los deseos, los miedos, las defensas que utiliza? ¿Cómo concilia el mundo de esos objetos internos con la realidad social que es más consciente? Lo que hay que lograr es una síntesis de todas las pautas anteriores, ¿sí? Y preguntarse al momento de analizar si intentó resolver el problema planteado o no. Si lo intentó resolver, ¿qué solución eligió? Para determinar si es una solución que enriquece al yo o lo coarta.
¿sí? También hay que ver si esa solución se basa en la realidad o es totalmente fantaseada. Después, señalar si las necesidades apuntan a lo constructivo o a lo destructivo. Y después, por último, establecer cómo utiliza las defensas. Si las utiliza en función de lo que desea o las utiliza en función de lo que teme. Hay un punto que hablamos antes que es sobre el lenguaje utilizado, la riqueza, la adecuación a la edad y la exactitud en las expresiones, ¿no? Siempre pensar en lo evolutivo, la edad cronológica y lo evolutivo esperable para esa edad. El lenguaje utilizado es muy importante, ¿no? Pero siempre analizarlo en función de esas pautas evolutivas. Cuando el lenguaje no se adecua a la edad cronológica y evolutiva del sujeto, ¿sí? Las causas, dijimos, deben buscarse en todo lo que acabamos de ver, en la capacidad creativa, en la interacción entre los personajes a nivel descriptivo, en la temática de las relaciones objetales inconscientes que se dan en la interacción y en el conflicto. Generalidades. Ya estamos dando por terminada y ya estoy recansada yo. Generalidades. Cada lámina siempre presenta situaciones en las que se va a reflejar un conflicto. Siempre algún conflicto tiene que reflejarse. Va a despertar ansiedades, va a movilizar defensas y va a intentar dar una solución, si es que puede. Si todas las láminas despiertan el mismo tipo de reacción desviada del cliché, de lo más común que se suele escuchar, se puede pensar en una patología que es estructural. Esto quiere decir que afecta a toda la personalidad, a todo el aparato psíquico y a todos los niveles del sujeto. Pero si el desvío del cliché, es decir, de lo que relatan la mayoría o un gran porcentaje de sujetos, aparece en alguna o algunas láminas, es decir, no se da en todas, sino que en alguna o en algunas láminas solamente, entonces se puede pensar en un conflicto neurótico, que si bien está instalado en el aparato psíquico, no afecta la estructura de la personalidad ni al resto de los vínculos del sujeto. ¿Cuáles serían en la administración del CAT los indicadores de conflictos neuróticos? Por ejemplo, si bien uno no tiene que tener un cronómetro para estipular el tiempo de reacción, sí podemos establecer ese tiempo en función de lo que tarda el niño en comenzar la historia, el relato. Entonces, los indicadores de conflictos neuróticos serían tiempos de reacción diferente en las historias. En algunas aceleran, en otras alargan los tiempos. Es decir, algunas le dan una rápida solución, plantean el problema, le dan la solución y en otras dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y no terminan. Otro punto, cuando falta coherencia en el pensamiento y en el lenguaje, pero en algunas historias. Puede incluir, este es otro punto, en el relato una situación altamente conflictiva o negar el conflicto, pero siempre de alguna o algunas historias, no en todas. El otro punto es si logra ese desenlace
en algunas historias y en otras no. Entonces hay que analizar, a ver, en qué lámina el relato no puede finalizar. ¿Qué investiga esa lámina? Porque la problemática está relacionada justamente con ese ítem. El siguiente foco son los rasgos conductuales. La presencia de bostezos, las caras especiales, la tartamudez, puede que se le caigan las cosas, puede que pateen sin querer al entrevistador, que se distraigan, que pidan ir al baño. Todas esas cuestiones son rasgos conductuales indicadores de conflictos neuróticos. Y por último, omisiones, adiciones y distorsiones que se presentan en alguna lámina, no en todas, sino en alguna o algunas láminas, y entonces hay que analizarla en función de lo que esa lámina investigue. Bueno, espero que esta exposición haya sido clara. Voy a señalar, porque hablamos de fortalecimiento del yo, de debilitamiento del yo, bueno, voy a enumerar las funciones yoicas para que se tengan en cuenta. Las funciones yoicas están relacionadas con el control de los impulsos y esto con el desarrollo y el desenlace del relato. Otra de las funciones es la tolerancia a la frustración. La siguiente es la tolerancia a la ansiedad. La siguiente es la adecuación perceptual y la última es la adecuación motriz. Muy bien, esas son las funciones yoicas. Voy a dar por finalizada la exposición. Espero que haya quedado claro, porque en un punto yo también me cansé. Cualquier cuestión que haya quedado confusa, por favor, me lo preguntan en la próxima clase. Nos vemos entonces en la próxima grabación de las otras, del otro test de láminas, que es el Philipson.